En primera no soy el autor, dejaré el link de su página en la descripción. Capítulo 9. Lista de verificación 9. Coopere con su compañero de trabajo. Lo siento, tuve un poco de bloqueo de escritor y el evento de verano de Fate Grand Order me mantuvo ocupado. Tuve que hacer algunas revisiones a la trama, desarrollar algunos personajes, investigar habilidades y lidiar con la vida. Perdón por llegar tarde. Elemento 9 de la lista de verificación. Coopere con sus nuevos compañeros de trabajo. Singularidad de F. Fuyuki, 2004. Ritsuka miró fijamente. Él tuvo ni idea de lo que acaba de pasar. Todo era un borrón de látigos de sombra, chocando contra Match como olas violentas contra una roca hasta el último momento, cuando Match se estrelló contra un pilar. Luego perdió la noción de lo que había sucedido hasta que Match estuvo en el aire y golpeó con su escudo a la mujer oscura. Esto no era para lo que se había inscrito cuando habló con el reclutador. De hecho, el reclutador no le informó que arriesgaría su vida para salvar el mundo hasta que se inscribió y necesitaba que firmara un montón de papeleo. Supone que ese tipo todavía había estado ocultando información. Probablemente había una cláusula en esa masa de papeleo que también vendió su alma, pero supuso que era lo que había acordado. Se había comprometido a ayudar a proteger a la humanidad y ahora incluía ver peleas que no estarían fuera de lugar en una película de superhéroes. El repiqueteo de los tacones en el suelo hizo girar su cabeza para ver a Olga salir de detrás de la columna detrás de la cual se había estado escondiendo y, con un movimiento de su cabello, caminar tranquilamente sobre los escombros y las rocas dispersas hacia Match y el enemigo que se disolvía. Sintiéndose perdida, Ritsuka la siguió. Match estaba apoyado en la farola rota, sin aliento. Cuando el director se acercó, Match miró hacia arriba e intentó enderezarse. Está bien, ganamos, jadeó Match, con los ojos muy abiertos por el asombro. Estaba seguro de que no tenía ninguna posibilidad, pero en realidad ganamos. Olga asintió una vez, con una sonrisa en su rostro. Pero antes de que ella o Ritsuka pudieran hablar, sonó el pitido de un comunicador tanto del director como de Ritsuka, mientras escupían un holograma de Romana Chaldea, luciendo un poco acosados. Lo siento, no hay tiempo para descansar más, dijo Roman antes de que la voz de otra persona murmurara algunas palabras a Roman desde fuera de la pantalla. Una señal similar a la anterior se dirige en esa dirección. No tengo que decirte lo que tienes que hacer, ¿verdad? Ritsuka estaba alarmada, pero no tanto como Match y Olga. ¿Qué la misma señal? De ninguna manera. Match casi entró en pánico ante la idea de luchar contra otro Servant como ese. Olga, por otro lado, tembló una vez y luego echó a correr. Retirada. Match. Ritsuka. Date prisa. Tenemos que salir de aquí ahora. Vamos, maestro. Match lo agarró de la mano mientras empezaba a correr. Tenemos que movernos. Ritsuka parpadeó ante la mano que sostenía Match antes de darse cuenta tardíamente de que necesitaba correr solo. Derecha. Antes de irse, sacudiendo su brazo para liberarlo del de Match, Olga pensó que ella y sus subordinados lograron un ritmo sorprendentemente rápido. Por supuesto, esa opinión excluía a Match, que ahora era un increíble demi-servant que probablemente podría vencerlos a los dos mientras cargaba el doble de su peso combinado en escudo y armadura. Olga refrenó sus pensamientos. No es de extrañar los cambios que le hizo a Match convertirse en demi-servant hasta después de que terminó la misión. Chaldea podría examinar las diferencias en fuerza, resistencia, maná, agilidad y suerte después de que el futuro de la humanidad estuviera asegurado una vez más. Volviendo a concentrarse en correr, Olga no se dio cuenta de que ya había dado un paso en falso. Olga sintió que su pie se doblaba y resbalaba cuando pisó un bache en la calle. Ella lloró mientras agitaba sus brazos, tratando de evitar caer de bruces. Falló y se desplomó en el pavimento antes de apretar los dientes y volver a levantarse, respirando con dificultad todo el tiempo. Ella no fue un fracaso. Ella no moriría aquí. Ella lo demostraría. Pero el plebeyo ya se había detenido junto a ella, jadeando mientras trataba de recuperar el aliento. Ese idiota. Necesitaban regresar a la mansión Tosaka. Tenía una runa defensiva colocada allí y podía usar la terminal Leiline para ayudar a establecer una defensa. Pero solo si lo lograron allí. ¡Muévete! No podemos quedarnos aquí, gritó.
El chico asintió y comenzó a correr de nuevo. Ella también se fue, viendo el puente aparecer a la vista. Román. ¿Qué está pasando? ¿Por qué están aquí los Evans? Ella chasqueó. Román tenía Sheva y Laplace, debería poder obtener algún tipo de lectura. Incluso Román debería ser capaz de hacer eso. Román habló solo por el audio. Ya veo, habíamos asumido que esto fue después de la Guerra del Santo Grial, pero podría ser que la Guerra del Santo Grial todavía continúa. Pero algo salió terriblemente mal. Las mediciones de maná son demasiado alto, lo suficientemente alto como para que un Servant se mantenga en marcha solo con la atmósfera y el Santo Grial. Olga habría apretado los dientes ante eso, pero sus pulmones necesitaban el oxígeno que entraba por su boca. Le dolían los costados, pero la idea de ser atacada por otro Servant fue suficiente para inspirarla a ignorarlo, incluso mientras corrían por la gran intersección que estaba frente al puente. No había necesitado correr así desde nunca. Ni siquiera cuando era una de las candidatas a maestra antes de que el padre muriera y hacían entrenamiento físico había corrido tan duro durante tanto tiempo. Y ella lo había odiado en ese entonces y no lo odiaba menos ahora. Pero ella no iba a darse por vencida y ser asesinada ahora. Ella era un animus pere. Si ese es el caso, entonces si los maestros murieran en cualquier evento que causara esto, entonces sería natural que los sirvientes se quedaran sin maestro. En ese caso, no es sorprendente que estén tratando de apuntar a otros sirvientes, continuó Román. Match escuchó por casualidad frente a los dos corredores humanos. Entonces, mientras yo esté aquí, seremos el objetivo de otros sirvientes. Poco ético. Ilógico. Olga estaba molesta por la injusticia que se estaba cometiendo, pero Match no tiene nada que ver con el Grial. Es solo un fantasma errante que se ha vuelto loco. Gritó, enojada por las acciones peligrosas, injustificadas e ilógicas de estos extraños Servants. No tenía ninguna razón para actuar así en este tipo de lugar. No sé. Román gritó de vuelta. Nunca había oído hablar de algo así antes. Creo que solo quieren matar a otros sirvientes hasta que se llene el Grial. Entonces haz algo útil y lleva a ese técnico allí. Al menos debería ser capaz de decirnos quiénes son los Servants. Olga ordenó. Necesitaban saber. Match apenas pudo derrotar al último Servant y sin un fantasma noble o un maestro competente, necesitaban cualquier ventaja que pudieran obtener. Y el único que podían obtener en este momento era el conocimiento de los sirvientes enemigos. Sus verdaderos nombres, sus debilidades, su clase y todo lo demás. Preferiblemente antes de que tuvieran que luchar contra ellos. El trío de corredores subió al puente y 4 dagas volaron desde la sombra de un pilar del puente detrás de ellos. Maestro. Director. Match gritó incluso cuando rápidamente invirtió su curso para interponerse entre ellos y el sirviente que los emboscaba. Su escudo resonó cuando las dagas rebotaron en él. Se ha confirmado la señal de otro Servant. Es un Servant de clase Assassin. Román anunció innecesariamente. Un poco tarde para ese Román. Olga gruñó mientras se cubría detrás del escudo. No se sentía como si pudiera correr un paso más. Sus piernas ardían, su garganta estaba seca y el dolor en su costado se había convertido en dolor real. Y el ciervo ya estaba aquí. El Servant, como el último, estaba hecho de una sombra brillante solidificada y nubes negras de niebla se escapaban de su piel, cubriendo el cuerpo. El asesino se rió siniestramente, un sonido espeluznante como el de una voz áspera tratando de toser un pulmón. Lo encontré, dijo el asesino con voz áspera. Nueva presa. El Grial será mío. Olga se estremeció. La voz era como un pronunciamiento de fatalidad. Maldición sobre su cabeza. Puedo luchar. Match gritó con lealtad. Ella podría ser capaz de ganar. Este era Assassin, el más débil de los Servants. Seguramente Match podría ganar. Ella venció al otro sirviente después de todo. Senpai, por favor dame tus órdenes. Pero el asesino ya había saltado en el aire y colgaba como un mono grande y malvado de uno de los pilares que conectaban con el arco del puente. Olga notó que el brazo derecho que estaba envuelto alrededor del pilar era raro. Como si fuera demasiado largo para ser un brazo humano. Pero ella no sabía qué asesino era. No es que probablemente hubiera ayudado.
Los sirvientes asesinos eran conocidos por sus leyendas reputadas por ser bastante reservadas sobre sus habilidades de combate directo. La leyenda de cualquier asesino se centró más en cómo mataron en secreto a su víctima que en lo fuertes que eran. Varias dagas más volaron por encima de ellos y Match levantó su escudo para bloquear. Pero cuando Match volvió a bajar su escudo para que Olga viera qué haría Assassin a continuación, Assassin se había ido. Match parpadeó, el horror amaneciendo en su rostro. Había vencido al último sirviente por la piel de sus dientes, pero luego el terreno la había favorecido. Aquí, el terreno favorecía a Assassin. Probablemente los había traído aquí a propósito. Sus ojos parpadearon entre los pilares, buscando dónde se escondía Assassin. No allí, no allí, no allí, espera. La capa y la niebla negra de Assassin ayudaron a ocultarlo entre el cielo lleno de humo, pero las llamas parpadeantes de la ciudad en llamas lo iluminaron a sus ojos. Match lo miró con cautela. Assassin tenía una ventaja aquí. Podía arrojar dagas desde los pilares sobre ella, pero ella no podía ir tras él. No podía escalar los pilares. Pero ella podría ser capaz de patear los pilares para alcanzar las alturas en las que Assassin estaba colgando. Match miró los pilares. Eran cilindros gruesos y anchos, largos y redondos hechos de acero. Solo un pie podría aterrizar en él, pero no cometería el mismo error de intentar aterrizar con ambos pies, como lo había hecho con el último pilar. Si pateaba con un solo pie, entonces podría saltar a un segundo pilar y patearlo con el otro pie. Era la única opción que tenía. Match dio un paso hacia Assassin. El Servant de color negro oscuro arrojó un par de dagas hacia ella y saltó al otro lado del puente, el lado más cercano a ella y su maestro. Se agarró a otro pilar, a una media docena de metros por encima de ella, se lanzó 180 grados a su alrededor y lanzó un par de dagas más hacia Ritsuka. Match bloqueó el primer juego de dagas con su escudo y luego corrió para desviar las dagas. Maestro, puedo perseguirlo. Solo da la orden y lo haré, le pidió Match a su senpai. Claro, Ritsuka sonaba sorprendida por su pedido. Vea por ello. No, no hagas eso. Olga lloró. Match vaciló incluso cuando comenzó a dar sus primeros pasos hacia el enemigo. Idiota. No puedes darte cuenta de que tan pronto como te acerques a él, bajará y nos matará a los dos. Tienes que protegernos a mí y a tu maestro. Los ojos de Match se abrieron de vergüenza cuando se dio cuenta de lo que había estado haciendo Assassin. Él había estado tratando de provocarla. Tratando de provocarla para que dejara a su maestro indefenso. Y luego lo mataría. Las imágenes de una habitación llena de cuerpos la asaltaron. Luego, su imaginación retorció sus recuerdos para imaginar a Ritsuka allí, solo uno de los muchos fracasos, asesinado por su espíritu heroico. Olga Marie, su cuerpo justo al lado de él, con una daga en la garganta. Entendido. Ella gritó. Algunas dagas más volaron desde Assassin. Cada uno estaba dirigido a un objetivo diferente. Match giró su escudo y lo levantó en el aire para que dos extensiones bloquearan las dagas dirigidas a Ritsuka y Olga. Ella esquivó la daga dirigida a su cuerpo. Después de eso, se estableció en un patrón. Assassin saltaría entre los pilares, lanzando dagas en múltiples ángulos, tratando de pasar su escudo. Match bloquearía y seguiría moviéndose para estar siempre interpuesta entre el enemigo y sus cargas. Pero Match no pudo bloquearlos a todos. Cuando fue posible, trató de hacer que cualquier daga que no pudiera bloquear con su escudo golpeara contra su cuerpo blindado, retorciendo su cuerpo para que no golpeara la brecha sobre su estómago. Pero Assassin era mejor que ella y tenía 3 objetivos para elegir. Así que este es el poder de un espíritu heroico real. Match pensó mientras 2 dagas chocaban en el aire, alterando su trayectoria. Olga jadeó en estado de shock cuando Match le dio una patada casualmente en la parte posterior de la rodilla, lo que la hizo caer al suelo mientras Match usaba su escudo para bloquear las dagas dirigidas a Ritsuka. Unas cuantas dagas volaron sobre la cabeza de la directora, donde había estado su cabeza hace un momento, pero una estaba más baja que las otras. Hizo un corte fino en la mejilla de Olga. Olga se llevó una mano a la mejilla. Ella lo apartó temblorosamente, mirando su sangre cubriendo sus dedos en puro shock. Lo siento. Match gritó. Ella no había sido capaz de detener eso.
Esa daga había sido la que Assassin había golpeado en el aire para que pudiera atacarla desde un tercer ángulo que no podía detener mientras bloqueaba a los demás. Ja, 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 ja. El sirviente se rió. Match reprimió su escalofrío para bloquear más dagas voladoras. Su risa sonaba como insectos moribundos. Olvidé envenenar a ese. Oh, bueno, pequeño y débil Servant. Tendré que envenenar al próximo que logre pasar. Ella estaba perdiendo. Match se dio cuenta. No, peor. El asesino estaba jugando con ellos. La clase de sirvientes más débil en la guerra del Grial la estaba golpeando. Su victoria sobre el otro Servant fue una casualidad. Este Servant la mataría, pero solo después de haber matado a su indefenso senpai y al director detrás de ella. A Ritsuka no le gustó la apariencia de esto. Match tenía la desventaja de tener que protegerlo a él y a Olga, y el asesino se aseguraba de mantenerse fuera del alcance del escudo de Match. Como había señalado Olga, Match no podía ir a perseguirlo o, de lo contrario, él y Olga ni Muspere morirían. Lo que los dejó a todos a merced de su enemigo. Y a juzgar por la risa del Servant, cualquier misericordia que le daría sería porque era entretenido para el psicópata. Ritsuka pensó que no recibirían ninguno. Parecía estar más interesado en su sufrimiento que en cualquier otra cosa. Incluso en medio de su preocupación, Ritsuka tuvo que admitir que Match era increíble. Match bloqueó otra ráfaga de dagas que Ritsuka ni siquiera pudo distinguir entre las nubes ahogadas de humo en el fondo del cielo. Las dagas arrojadizas oscuras no eran tan brillantes como hubiera pensado que serían las dagas de metal. En cambio, parecían una forma menos brillante del mismo tipo de material del que estaban hechos los sirvientes enemigos. Ritsuka negó con la cabeza, preguntándose por dónde vagaban sus pensamientos. Estaba a punto de ser asesinado. ¿Qué estaba haciendo pensando en los cuchillos del enemigo? Match se lanzó frente a él, sorprendiéndolo nuevamente por lo rápido que la chica podía moverse mientras arrastraba el escudo más grande que jamás había visto. Los sonidos metálicos que rebotaban en el otro lado del escudo de Match declararon de que se había movido para protegerlo. Abrió la boca para decir gracias, incluso ahora, ser cortés era un reflejo del japonés, pero Match salió corriendo para proteger a Olga de algunas dagas más antes de que pudiera decir algo. De alguna manera se sintió castigado por eso. Estaba en medio de una lucha por su vida, no tenían tiempo para ser educados. Tratando de encontrar alguna manera de ayudarlos a todos a sobrevivir, miró hacia el cielo, tratando de encontrar al sirviente sombrío. Le tomó otro par de dagas arrojadas antes de que pudiera rastrear las dagas hasta el asesino que colgaba en medio de las columnas. El Servant cubierto de negro daba miedo, solo colgando allí, un brazo alrededor del pilar del que estaba colgando, el otro sacando dagas de algún lugar de su capa. Parecía una atracción aterradora de una casa embrujada, que cobró vida y ahora estaba tratando de matarlo. Ritsuka se preguntó qué podrían hacer. No tenía nada que pudiera lanzarle al tipo para intentar derribarlo desde allí. Match no tuvo un momento de quietud para ir tras él ya que el Assassin Servant mantuvo un flujo constante de dagas que caían. Los ojos de Ritsuka se agrandaron. Assassin acaba de saltar de una de las columnas del puente a otra. Ni siquiera podía ver el movimiento de la figura, pero la figura enmascarada y encapuchada acababa de dejar el pilar. Tal vez se había caído para que Match pudiera. No. Ritsuka lo encontró unos segundos después. Acababa de mudarse a un nuevo pilar para poder lanzar desde un nuevo ángulo. Era difícil verlo ya que los únicos movimientos que estaba haciendo en su posición eran sus brazos lanzando dagas. El resto de él estaba inmóvil, sin moverse. Los ojos de Ritsuka se abrieron cuando se dio cuenta de algo. Match no tuvo un momento de quietud. Corría por todos lados pero el asesino apenas hacía ningún movimiento. En una competencia de resistencia, Match iba a perder. ¿Qué podrían hacer? ¿Qué podrían hacer? Director. Ritsuka se volvió hacia el único que sabía lo que estaba pasando. Tenemos que bajar al asesino de allí. Si no lo hacemos, simplemente cansará a Match. Bueno, ¿qué quieres que hagamos entonces? Ella gritó de vuelta. Ese es un Servant. Incluso en su punto más débil, seguirá siendo al menos 10 veces más fuerte, más rápido y más duradero que tú o yo. Ritsuka fue de vuelta. ¿Qué podrían hacer?
Si el director no tenía una idea entonces. Bueno, podemos cansarlo de alguna manera. Si Match se cansa antes que él, moriremos, pero si lo hacemos correr o salir de esas columnas, tal vez Match pueda luchar contra él. Ritsuka propuso. Olga parecía indignada antes de hacer una pausa. Espera, si es un asesino, entonces es el sirviente más débil. Además, la única habilidad de clase de los asesinos es la ocultación de presencia, no tiene resistencia mágica. Ella sonrió, una sonrisa maliciosamente alegre que a Ritsuka no le sorprendería encontrar en un tiburón. Lo que significa que es vulnerable a la hechicería. Olga levantó ambas manos en el aire, una en forma de pistola de dedos, la otra sosteniéndola desde abajo. Por un breve momento, Ritsuka se preguntó qué se suponía que debía ser eso antes de notar que una bola negra rojiza se estaba formando y creciendo en la punta del dedo. Oh sí, la magia era una cosa ahora. Siguió olvidándose de eso. Olga disparó la bola mágica al asesino y los ojos de Ritsuka la siguieron ansiosamente mientras volaba por el aire. La bola se estrelló contra el pilar de acero, tallando un agujero en la estructura de acero en lugar del servant colgado. El asesino había saltado por el aire, esquivando fácilmente el proyectil mágico. El asesino incluso arrojó algunas dagas más mientras estaba en el aire, lo que provocó que Match tuviera que interponer su escudo entre Olga y el asesino. Ritsuka chasqueó la lengua. Eso no funcionaría. Su enemigo simplemente esquivaría todos los hechizos que pudieran lanzarle. No lo suficientemente bueno. Olga suspiró, tal vez por la solución bastante obvia del enemigo de simplemente esquivar cualquier truco que pudieran lanzarle. Ritsuka se preguntó qué podrían hacer. No podían dejar que esto continuara, de lo contrario, Match se desgastaría. Pero no quería quedarse allí mientras Olga usaba su magia, o hechicería, supuso que el reclutador le había dicho que llamaban magia entre la comunidad mágica, para derribar a Assassin al nivel de Match. ¿Había algo que pudiera hacer para ayudar a Match o Olga Marie? No podía pensar en nada. Habían pasado años desde la última vez que tuvo su lección de karate infantil y no parecía que el asesino fuera a acercarse lo suficiente como para usar lo poco que aún recordaba. ¿Qué más podía hacer? Reflexionó mientras Match corría protegiéndolos de las dagas que caían y Olga intentaba golpear al servant con sus hechizos. No sabía nada de hechicería y no tenía ninguna herramienta o arma que pudiera usar, no es que supiera cómo usar una si tuviera una. Sí, le habían dicho que tenía potencial, razón por la cual estaban tan decididos a reclutarlo, pero ni siquiera tenía un hechizo que pudiera lanzar. No quería hacer nada mientras Match lo protegía del enemigo. ¿Qué hacer? El Assassin Servant estaba en el mejor ambiente que podía tener, capaz de arrojar o incluso dejar caer dagas desde los pilares, mientras podía usar fácilmente las columnas del puente para esconderse o protegerse de Olga Marie. Era como si hubiera elegido el terreno de antemano para darse la máxima ventaja. Ritsuka hizo una pausa. El entorno actual ayudó al asesino. Si luchaban aquí, entonces probablemente ganaría. En ese caso, deberían abandonar el puente y luchar contra Assassin en otro lugar. Ritsuka no se detuvo para compartir sus pensamientos. Match, director. El grito. Vamos a llevar esto a otro lugar. Si peleamos aquí, entonces simplemente colgará sobre nosotros hasta que caigamos exhaustos. Eso es obvio, idiota. Olga gruñó. Obviamente, esto es una trampa. En lo que deberías concentrarte es en cómo podemos vencerla sin morir. Ritsuka parpadeó. Pensé que si nos retirábamos lentamente del puente con Match cubriéndonos, podríamos dejar el puente y Assassin tendría que bajar para luchar contra nosotros. Entendido, maestro, resopló Match. Era evidente que ya estaba empezando a cansarse. Listos para cubrir nuestra retirada. Entonces vámonos, dijo Ritsuka mientras retrocedía un paso hacia el camino por el que habían llegado al puente. Olga miró al sirviente asesino por encima de ellos antes de retirarse con él a regañadientes. Match siguió a los dos, usando su oído para saber cuándo y dónde estaban dando pasos los otros dos, mientras bloqueaba y esquivaba las dagas del asesino. Entonces ocurrió el desastre. ¡Ah! Match gritó cuando una daga atravesó su defensa. Una de las dagas que había bloqueado para que no atravesara la cabeza de Ritsuka rebotó en su escudo levantado y voló hacia su muslo, cortando casi en paralelo al hueso.
Match tropezó y se agarró a sí misma con su escudo, que rápidamente plantó en el suelo. Mezcla. Olga y Ritsuka gritaron. Match apretó los dientes y dejó escapar un grito mientras obstinadamente levantaba su escudo para bloquear una ráfaga de dagas dirigidas a sus puntos débiles y un par apuntado a los dos detrás de ella. Match no podía dejar que esos dos murieran. Ella no pudo. Y si eso significaba pelear con una daga clavada en su muslo y ella hubiera contado con su resistencia para seguir luchando contra el dolor, entonces que así sea. ¿Estás bien, Match?, preguntó Ritsuka, la preocupación en su voz tocando su corazón. ¿Era así como los humanos normales se sentían unos con otros? Ritsuka miró con los ojos muy abiertos la daga negra que sobresalía de la pierna de Match. ¿Cómo? ¿Cómo pudo haber sido golpeado Match? Era una superhumana, una servant. Se movía más rápido de lo que él podía ver, era tan fuerte como un superhéroe. Era increíble y amable, aunque un poco incómoda a primera vista. ¿Estaba bien? La daga tuvo que haber dolido. Esto iba a matarla. El pánico y el miedo rodaron por sus pensamientos. ¿Estás bien, Match?, preguntó, apenas notando que había dicho las palabras mientras sus emociones rodaban tempestuosamente. Todavía puedo pelear, pero no tendré tanta movilidad. Por favor, considéralo mientras das tus órdenes, senpai, respondió Match, incapaz de evitar que una nota de dolor se filtrara de su respuesta. ¿Pedidos? ¿De qué estaba hablando ella? Ella era la que tenía la experiencia aquí. Ella era la que realmente podía pelear. Ella dependía de él. Las palabras de Match antes de encontrarse con Olga resonaron en su cabeza. Un siervo depende de su maestro. Si ese era realmente el caso, entonces tenía que ayudarla. Ella dependía de él. Pero, ¿cómo? El sirviente enemigo interrumpió sus pensamientos acelerados pero circulares, en un profundo estruendo, plagado de desaprobación y decepción. Esto es una pérdida de tiempo. Podría haberlo manejado yo solo. ¿Qué significa eso? Ritsuka pensó, sin darse cuenta de que acababa de expresar sus pensamientos. ¿De qué estaba hablando? Por su cuenta. Pero no había nadie más alrededor. Román repentinamente intervino desde los comunicadores, sin activar la pantalla. Ritsuka, lo alcanzaron. Hay uno más, esa es su fuerza principal. Anunció desde el centro de mando de Chaldea. Ritsuka dio la vuelta, mirando hacia el camino que conducía al puente. Efectivamente, Román tenía razón. Había otro sirviente enemigo, arrastrando nubes de niebla negra desde su cuerpo gigante. En su espalda yacían media docena de armas diferentes y en sus manos estaba lo que parecía ser una naginata, si la forma que captó a través de la nube oscura era correcta. Pero lo que es más importante, estaba de pie en su camino de retirada. De ninguna manera, jadeó Olga. Ya estamos perdiendo contra uno, y ahora hay uno más en camino. Match se quedó mirando al recién llegado. Ah, el sirviente sobre su cabeza susurró insidiosamente. Terminemos con esto, Lancer. No sé qué tipo de espíritu heroico es ese, pero obtendré su cabeza. El otro servant, Lancer, si Ritsuka recordaba cómo el asesino se dirigió a él, comenzó a reír, una risa demente de alguien que se ha vuelto loco. Pareció hacer que su lengua se curvara como si hubiera probado un horrible lodo ardiente. Ja ja ja. Lo que empeoró fue que el que estaba sobre sus cabezas pronto se unió, riéndose como un dúo asesino de locos que se alegraban de que el mundo estuviera a punto de terminar. La boca de Olga Marie se abrió cuando sus respiraciones apresuradas entraron en pánico y Match temblaba de miedo. Era oficial, todo esto fue un sueño. Nada más que una pesadilla lúcida podría sentirse así. La certeza asesina de la muerte pendiendo sobre sus cabezas, el sabor de algo asqueroso, la risa como un par de pájaros dementes, y el olor y las luces de una ciudad en llamas, todo solo podía provenir de las profundidades de la peor pesadilla de su vida. Director, Match, espera. Román trató de engatusar a las dos mujeres del grupo. Tienes que seguir moviéndote. Fu. Fo intervino también, saltando a las piernas de Match desde el suelo, tratando de sacar a Match de su miedo. Fu. Ninguno de sus estímulos funcionó. La risa de los dos espectros envueltos en niebla negra reverberó alrededor del grupo, manteniendo a Match y Olga Marie paralizados por el miedo.
Román pareció darse cuenta de esto mientras maldecía antes de continuar. Dejaron que el miedo los afectara. Dales algunas órdenes, Ritsuka. Ritsuka saltó. No sabía que Román podía hablar así. Parecía un tipo tan amistoso y relajado. ¿Quién sabía que podía hablar con la voz de mando? Tú eres el único tranquilo ahora, explicó Román. Ritsuka no sabía nada de eso. No estaba paralizado por el miedo como los otros dos, pero supuso que eso se debía a que había pasado por suficiente miedo en las últimas horas, que pasó a través del miedo paralizante directamente a un estado en el que se sentía como si estuviera en una verdadera pesadilla y estaba esperando despertar pronto. Pero supuso que al menos debería ser algo en este sueño. Sería un sueño tonto si se quedara aquí y no hiciera nada mientras los enemigos se reían de él. ¿Luchar o correr? Miró a un lado para mirar a sus compañeros. Olga todavía estaba en medio de un ataque de pánico y Mach estaba dejando caer su escudo y todavía tenía la daga en la pierna. Ritsuka dejó que sus ojos se detuvieran en la daga negra sin cruceta y luego miró a Mach directamente a los ojos. Mach, dijo con calma. Se sentía un poco entumecido en realidad. No tenemos más remedio que luchar. Mach parpadeó una vez y luego dos veces. Enderezó la espalda y colocó su escudo firmemente en el suelo. La determinación reflejada en su nueva postura brilló en contraste con su actitud ya derrotada de hace unos momentos. Entendido, no hay otra opción. Mach repitió. Decir A. Por encima de ella, el Assassin Servant se rió de nuevo antes de proclamar su juicio. Fútil. Lucha, luego mueres. Corre, y todavía mueres. Su declaración dio en el blanco en la expectativa de Ritsuka por los próximos minutos. Genial, ahora su subconsciente también pensaba que no tenía ninguna posibilidad. Sin embargo, no estuvo en desacuerdo con eso. La desaparición de lo inútil, o tan miserable. Continuó burlándose antes de volver a estallar en carcajadas. Ahora, Lancer habló, un bajo agradable en comparación con su compañero, aunque todavía tenía el sonido de un trastornado. Adelante, lucha, se burló. La gente miserable es tan entretenida. Ahora Olga salió de su inmovilidad inducida por el miedo. Pelea. Exclamó con incredulidad mientras señalaba a Lancer. ¿Hablas en serio? No tenemos ninguna posibilidad contra algo así, ¿verdad? Mach y Ritsuka se quedaron en silencio por unos momentos. Realmente no tenían ninguna posibilidad contra ninguno de ellos. Pero, ¿qué otra opción tenían? Aún así, debemos luchar, dijo Mach en un tono apagado que se endureció en determinación mientras continuaba hablando. Encontraré una manera de que salgamos vivos de esto. Ambos servants enemigos se rieron de eso. Decir A. Se burló el sirviente asesino. Te acabas de suicidar, niña. Mach casi pareció vacilar ante la burla. O eso o una ráfaga de humo había flotado entre Ritsuka y Mach. Pensé que eras solo una chica, pero parece que tienes algo de lucha en ti. La voz de un hombre de repente resonó en el aire a su alrededor. Ritsuka miró a su alrededor, temiendo que un tercer oponente hubiera aparecido para atacarlos, pero no vio a nadie. Entonces no puedo dejarte así. Luego, una bola de fuego apareció detrás de Lancer y se dirigió hacia adelante. Lancer apenas logró esquivar a un lado, su risa desapareciendo incluso cuando la bola de fuego pasó volando junto a Ritsuka y sus compañeros. Volviendo al origen de la bola de fuego, Ritsuka se quedó boquiabierta cuando un hombre de cabello azul con un bastón apareció de la nada, vestido con un extraño atuendo azul y blanco que parecía estar hecho de la piel más fina para la capucha y algunas telas extrañas. El hombre no se parecía a nadie que Ritsuka hubiera visto antes. No solo era un extranjero alto, sino que Ritsuka nunca antes había imaginado a un chico con un vestido y una camisa transparente. Sin embargo, el tipo estaba destrozado. Debe ser culturista. Pero también era el primer ser humano que los tres habían conocido en este pueblo de pesadilla de fuego y muertos. ¡Puah! Un grito gutural vino desde arriba del trío. Ritsuka se sorprendió por haberse olvidado del Assassin Servant y miró hacia arriba para ver al enemigo silbar hacia el recién llegado. ¿Quién es usted? El enemigo, todavía vestido con su niebla oscura, se había quitado la capa que ayudaba a cubrir su forma. La capa que estaba ardiendo meridianamente, incluso mientras volaba desde el puente hacia el río de abajo.
Impresionante, susurró Olga Marie. Lanzar múltiples bolas de fuego de tal manera que Assassin tuvo que ser golpeado. Y a tal velocidad y sin un área para arrancar. Tiene que ser un caster Servant. Ritsuka la miró a un lado. Se había perdido algo mientras miraba pasar la bola de fuego que volaba abajo. ¿Qué quieres decir?, dijo el recién llegado, apoyándose un poco en su bastón, agitando un dedo hacia el Servant colgado, pareciendo burlarse de la afluencia de todas las cosas. ¿No te das cuenta? No me digas que el barro también te entró en los ojos. Si esperaba una respuesta, no vino del asesino. Maldito seas, Caster, replicó el conocido como Lancer con bilis en sus palabras, sonando como si pudiera, llevaría a cabo la maldición en ese mismo momento. ¿Por qué estás del lado de un Wanderer? ¿Eh? Caster de cabello azul replicó, como si estuviera respondiendo a una pregunta estúpida. Porque es mejor que ponerse del lado de ustedes. Sacó su bastón, los dedos brillaron y aparecieron luces brillantes antes de desaparecer en una fracción de segundo. Más bolas de fuego volaron hacia los Servants envueltos en una niebla sombría, obligándolos a esquivar. Pero el nuevo Caster no se detuvo allí. Sus dedos continuaron volando, extendiendo símbolos hechos de luz como si no desafiara la ley natural para que la gente pintara con los dedos en el aire. Y oye, no me importan los mocosos con algo de potencial, continuó antes de guiñarle un ojo a Match con una gran sonrisa pícara. Jovencita, prepárate para una buena pelea. Ritsuka sabía que las dudas se reflejaban en su rostro. Tan bueno como era este recién llegado, Assassin solo había estado a punto de dominarlos. ¿Podrían realmente ganar, incluso con ayuda? Algunas de esas dudas debieron mostrarse en el rostro de Mash y el tipo azul ofreció algo de aliento. No te preocupes, estás bien. Puedes cambiar esto si solo prestas atención. Mash miró la daga que aún tenía en la pierna antes de mirar a Ritsuka y Olga. Ella cuadró visiblemente los hombros y dio su mejor respuesta. Ve bien, haré lo mejor que pueda. Caster le dedicó otra sonrisa antes de que su rostro se volviera serio y se volviera hacia Ritsuka. Oye chico, ¿eres su maestro? Ritsuka asintió vacilante. Entonces te dejaré las órdenes iniciales a ti. Soy un Servant de clase Caster. Realmente no les gusto en este momento. No como si el enemigo de mi enemigo fuera mi amigo, pero por ahora, puedes confiar en mí. En honor a la valiente dama allí, formaré un contrato temporal contigo y lucharé como tu Servant. Ritsuka solo asintió de nuevo. No tenía idea de lo que estaba pasando en este momento. Enemigo de mi enemigo no es mi amigo. Servidor temporal. ¿Quién era este tipo de todos modos? ¿Y por qué seguía vivo cuando todos los demás estaban muertos o eran un Servant extraño y cubierto de niebla? Pero calculó que todos estaban esperando que él les dijera que comenzaran. Y ahora que tenían un nuevo aliado, uno aparentemente lo suficientemente bueno como para poner a ambos enemigos en la retaguardia, probablemente deberían comenzar. Tal vez enfocándose en Lancer ya que estaba entre ellos y Caster. Match, lanzador. Gritó, fingiendo tener más confianza de lo que realmente era. Tomó otro respiro antes de comenzar la lucha de nuevo, ahora que los Lancer y Assassin Servants habían terminado de esquivar la última de las bolas de fuego. Aplasta a Lancer, y luego al asesino. Puede que no haya sido justo juntarse 2 contra 1, pero ellos comenzaron primero. Independientemente de lo injusto que pareciera ser, Caster sonrió ampliamente como si estuviera disfrutando y dejó que los símbolos brillantes explotaran hacia adelante. Entendido. Match comenzó a correr hacia adelante, ignorando la daga en su pierna. Ritsuka agarró a Olga por el antebrazo y tiró de ella para que se quedara cerca de Match. Vamos, le dijo a su jefe. Tenemos que quedarnos cerca de Match o Caster, de lo contrario, ese tipo asesino nos matará. Independientemente de su acción deshonrosa de decirle a su nuevo amigo y a un completo extraño que se unan a un tipo como un par de matones, él no quería morir. Match ignoró el dolor de tener la daga, temblando con cada paso que daba. Necesitaba dejarlo hasta que tuviera tiempo para el tratamiento de primeros auxilios. En este momento, la daga impidió que su sangre fluyera a través de la herida. Todavía me dolía. Pero en ninguna parte tan mal como cuando había sido apuñalada o cortada en las batallas estimuladas por la práctica, ahora que lo pensaba. Quizás fue su parámetro de resistencia.
El ruido sordo de botas golpeando el suelo detrás de ella le dijo a Mach que Ritsuka y Olga estaban justo detrás de ella, incluso mientras corría para atacar a Lancer. Lancer maldijo cuando notó que la emboscada se había invertido. Ahora estaba entre dos enemigos y Mach estaba atrapado entre él y Assassin. Pero no se detuvo. Todo lo que tenía que hacer era formar equipo con Assassin y abrumar a Mach y luego podrían derrotar a Caster. Todo se reducía a quién podía dominar primero al oponente en el medio. Y todos lo sabían. Más bolas de fuego de Caster corrieron por encima de Assassin, quien estaba arrojando sus puñales a todos excepto a Lancer. Pero ahora que Assassin tenía que esquivar los ataques, no estaba manteniendo la abrumadora velocidad de disparo que había estado manteniendo antes, reflexionó Mach mientras bloqueaba casi ociosamente las dagas dirigidas a su maestro y Olga al sostener su escudo sobre sus cabezas. 6 metros para Lancer. Mach se preparó mentalmente para embestir a Lancer con su escudo. Eso significaría que tendría que dejar a Olga y Ritsuka abiertos a Assassin, pero no podía permitir que se acercaran a la lanza de Lancer. «Preparaos», murmuró en voz baja a Ritsuka y Olga. «Tendré que embestir a Lancer, así que esquiva a Assassin mientras lo hago». ¿Qué? Olga graznó en voz alta. «Esquiva 4 metros para Lancer. Ahora», gritó mientras retiraba su escudo de arriba y lo sostenía frente a ella. Ella pateó el suelo con todas sus fuerzas, corriendo hacia Lancer lo más rápido que pudo. Lancer no se sorprendió por su carga y corrió hacia ella. Levantó su lanza sobre su cabeza, obviamente con la intención de apuñalar hacia abajo una vez que pudiera pasar por encima de su escudo. Mach sintió una oleada de miedo cuando la distancia entre los dos se redujo rápidamente. Pero la adrenalina se estaba disparando y sintió una sonrisa tentar sus labios ante la pura emoción de estar viva. 1 metro. Ya. Mach dejó que un grito de batalla saliera de su garganta. NGGH. Lancer rugió en respuesta. Ansus. Caster llamó. Van. Mach esquivó a la derecha detrás de su escudo, mientras que la lanza de Lancer empujó hacia donde había estado su hombro izquierdo. Menos de medio segundo después, el mundo pareció temblar cuando el torso de Lancer se estrelló contra el escudo y Mach descubrió que su fuerza era inferior. Mach salió disparada hacia atrás, golpeando tanto a Ritsuka como a Olga y enviando a las tres al suelo, con el escudo afortunadamente todavía en la mano. Pero la colisión también detuvo a Lancer en seco, reduciendo toda su velocidad a la nada. Lo que resultó peligroso ya que la bola de fuego más grande de Caster, una esfera de nada más que fuego de 2,5 metros de ancho y 2,5 metros de alto, explotó donde habían chocado, tragándose a Lancer en llamas. Cuando el fuego se evaporó, a Lancer no le quedó niebla negra a su alrededor y en su lugar se elevaron volutas de humo de su frente. Su piel, una vez del color negro puro, ahora tenía marcas de quemaduras marrones por todas partes. Mach no podía ver su espalda, pero se imaginó que se veía mucho peor donde había golpeado la bola de fuego. Pareció gemir antes de decir sus últimas palabras, cuando su forma golpeada comenzó a desvanecerse en el aire. «Maldito seas, Caster». Mach rodó sobre las dos personas debajo de ella, luchando por ponerse de pie antes de que Assassin pudiera aprovechar su debilidad. Solo para que el bastón de Caster tocara el suelo a unos pocos metros de distancia y las dagas entrantes cambiaran su curso en el aire para aterrizar dentro de la runa que ahora brillaba en el puente. «Buen trabajo, señorita», sonrió el lanzador junto a la runa que había dibujado con la punta de su bastón. «No podría haberlo atrapado en eso sin ti». Mach se sonrojó ante el cumplido por el error que había cometido. Ella había estado planeando chocar contra Lancer y empujarlo hacia atrás y lejos de su maestro. No había contado con que Lancer fuera mucho más fuerte que ella como para ser ella la que fuera derribada. «Muchas gracias. Guárdalo para más tarde», interrumpió el espíritu heroico cuando su bastón giró para interceptar una daga que lo habría golpeado a pesar de haber sido atraído por su runa. «Todavía tenemos que cuidar de ese chimpancé gigante». «Oh, claro», respondió Mach con un ligero sonrojo de vergüenza. «Tan embarazoso. Distraerse de un enemigo por el cumplido de un aliado». Mach se giró para mirar a Assassin, que incluso ahora seguía colgado a la sombra de los pilares de arriba. Su mano libre sostenía varias dagas que ahora eran visibles ahora que no tenía capa.
Señor Caster, se preguntó Match mientras se acercaba a Caster. ¿Cómo propones que bajemos a Assassin de allí? Probablemente debería haberle preguntado a su maestro, pero probablemente él tenía tanta idea como ella. Además, ninguno de ellos sabía nada sobre Caster y las habilidades que tenía aparte de que era hábil con las runas del norte de Europa. Tal vez tenía algún fantasma noble que podría ayudar. Si no lo hacía, entonces simplemente volvería a su primera idea de patear los pilares para llegar hasta Assassin. Con Caster aquí, podía contar con él para defender a los demás. Olvídate del señor, ordenó Caster con una sonrisa. Pero sí, en realidad lo hago. El Servant levantó su bastón de la runa se desvaneció antes de desaparecer. Hizo girar su bastón unas cuantas veces antes de clavarlo en el suelo. Apareció una runa gigantesca, que se extendía por el suelo desde su bastón hasta los pilares a lo largo del costado del puente. Match se estabilizó esperando que sucediera algo. No pasó nada. Match parpadeó al observar que la runa aún estaba encendida. Caster no tenía un plan. ¡Puah! Asesino gruñó. Match volvió a mirar a Assassin. Ahora estaba usando ambas manos para agarrarse al pilar. Los ojos de Match se iluminaron cuando se dio cuenta de lo que había hecho Caster. Estaba aumentando la gravedad para empujar a Assassin al suelo, donde no podía usar los pilares para mantenerse por encima de su cabeza y fuera de su alcance. Match preparó su escudo y esperó. Cuando Assassin cae, sería su turno de derrotar a Assassin una vez que caiga a su alcance. Caster no podría ganar en combate cuerpo a cuerpo, debido a que le faltaba un arma que no fuera un bastón. Y un bastón usado por Caster versus una daga empuñada por Assassin. No contestar. Pero el alcance de la daga era donde podía luchar. Ella podría ganar. Caster le había dado una oportunidad. Y los asesinos eran la clase más débil. No sería capaz de lanzar lo suficientemente fuerte como para escapar del campo de gravedad. Caster podría brindar apoyo a distancia y ella presionaría a Assassin en cuerpo a cuerpo. Podemos ganar esto. Match pensó mientras sentía que la presión mágica de la runa aumentaba de nuevo. Assassin respondió envolviendo ambas piernas alrededor del pilar que estaba abrazando para mantenerse en pie. Solo baja aquí y muere ya. Olga gruñó mientras disparaba su bola negra contra Assassin. Assassin simplemente maldijo y lo soltó mientras comenzaba su rápida caída al suelo. Menos mal que la runa pronto tiró al suelo la hechicería de Olga. ¿Qué? Acabas de usar Ewas para Pool. Olga gritó. ¿Por qué no intensificaste la gravedad en su lugar? Se rió Caster. Tendré que recordar eso. Pero Match ya estaba saltando hacia adelante. Assassin estaba en el suelo. Tenía que luchar contra él antes de que tratara de escapar de la runa. El tirón al suelo fue demasiado fuerte, sintió Match. Su salto solo la llevó a unos 2 metros antes de que tuviera que contenerse para no tropezar con el suelo. Y Assassin ya había aterrizado y estaba usando su agilidad para lanzarse hacia ella, con las dagas en la mano sin envolver. Match apretó los dientes y cargó hacia adelante, sintiendo que el aumento de peso no la estaba afectando tanto ahora que la adrenalina por luchar contra Assassin estaba comenzando a bombear. Assassin comenzó la nueva ronda de su pelea lanzando una daga hacia su ojo. Match giró su escudo para bloquear mientras inclinaba la cabeza para mirar desde donde solía estar el radio más alto de su escudo. No podía dejar que Assassin usara su propio escudo para cegarla de nuevo. Assassin se lanzó hacia la izquierda, arrojando otra daga que ella bloqueó fácilmente con su escudo mientras se giraba para encontrar su nueva dirección. ¡Ja! Match gritó mientras empujaba su escudo para tratar de golpear a Assassin. Assassin esquivó y giró fácilmente para sortear su escudo. Match invirtió su giro hacia donde Assassin estaba tratando de entrar dentro del alcance de su escudo. Assassin sacó su brazo derecho fuertemente envuelto para interceptar su escudo. Match gruñó cuando su escudo fue atrapado y sostenido en la mano de Assassin. Con solo su mano libre, el Servant había detenido su escudo. Esto es malo, pensó Match mientras Assassin lanzaba su mano izquierda con la daga hacia su cabeza. No tenía muchas opciones, así que tomó la primera que le vino a la mente. NNH. Match gruñó mientras llevaba la daga al braquio de su brazo derecho, mientras liberaba intuitivamente una ráfaga de Oz, la energía mágica internalizada en su cuerpo, para aumentar su durabilidad allí.
La daga solo entró alrededor de 1 centímetro antes de detenerse cuando golpeó el húmero. Y Match tenía las manos libres. Ella golpeó a Assassin en la cabeza. No fue muy fuerte, ya que acababa de cortarse los músculos de ese brazo, pero fue suficiente para hacer tambalearse a Assassin y obligarlo a soltar su escudo. Match aprovechó la ventaja momentánea para retroceder de inmediato, usó su brazo derecho herido para agarrar el escudo y balancear su largo borde inferior contra Assassin. Assassin se inclinó hacia atrás, agachándose bajo el escudo, y saltó, con otra daga ya en la mano. Match saltó hacia atrás, levantando un pie para patear a Assassin si lo seguía. Assassin se lanzó hacia el lado izquierdo, justo cuando su escudo volvió a donde él había estado parado. Match continuó su golpe, con la esperanza de finalmente asestar un buen golpe contra el sirviente del asesinato. El brazo izquierdo de Assassin se abalanzó hacia su muslo, el interior del muslo, su mente notó distraídamente, la parte donde estaban las venas y las arterias. Si golpeaba, rápidamente perdería sangre hasta que muriera. Match pateó con el pie calzado con su bota, esquivando por poco el brazo de Assassin, pero golpeó su torso. Assassin salió volando unos metros hacia atrás mientras rodaba por el suelo antes de ponerse en cuclillas. Match fijó su postura, orientada hacia Assassin, y notó que el brillo de la hechicería de Caster comenzaba a desvanecerse. Assassin, que ya no estaba agobiado por la atracción de la runa de Caster, se lanzó hacia un lado, tratando de mantener a Match entre él y Caster. Match se abalanzó hacia adelante, ansioso por detenerlo antes de que pudiera regresar entre las columnas. Una vez más, ella y Assassin chocaron, su daga rebotó en su escudo mientras ella vigilaba su brazo para evitar que él lo agarrara de nuevo. Assassin, al darse cuenta de que no se repetiría lo de los últimos segundos, retrocedió hacia los pilares. Match la persiguió, con el escudo inclinado frente a ella. Siguieron así durante unos segundos hasta que Match tropezó cuando la mano de Caster aterrizó repentinamente en su hombro y se lanzó al aire por encima de su escudo. «Y te quedarás quieto», gritó con su bastón extendido hacia Assassin. Assassin, que no es un tonto fácil, se alejó del bastón de Caster y aceleró alrededor de Match. Su agilidad superior superó fácilmente su esfuerzo por interceptarlo. «Senpai». Match gritó con miedo renovado de que Assassin los matará a él y a Olga. Los dos retrocedieron mientras Assassin blandía sus dagas, con el brazo echado hacia atrás para lanzarlas. Y luego se congeló cuando pisó una runa que inmediatamente se activó en un estallido de luz azul. «¿Dije alguna vez que te detendría aquí?», Caster preguntó retóricamente mientras se apoyaba arrogantemente en su bastón. «Sabía cómo esquivaría un cobarde como tú, así que establecí runas para atraparte si las pisabas». Jovencita, se volvió para dirigirse a Match. «¿Te gustaría el honor? Fuiste el que luchó contra él por más tiempo». Match se volvió hacia su maestro, inclinando la cabeza en cuestión. «¿Maestría?». Ritsuka la miró a ella y Assassin antes de tragar y dijo: «Por favor, deshazte de él, Match». Match asintió y caminó hacia el Cervante inmovilizado. «Te maldigo». Assassin siseó mientras ella se acercaba. «Maldito seas, con el Santo Grial, ante mis ojos». «¿Y tú, Caster, crees que puedes tomarlo con la ayuda de estos Wanderers?». «Sí, en realidad lo hago», respondió Caster con honestidad. «Simplemente son mejores que tú. Si Lancer no te hubiera interceptado, habría esperado que los tres te hubieran derrotado fácilmente». «Ja». Assassin soltó una carcajada. «Estaba ganando por mi cuenta. Ya casi los mato una docena de veces». «Sí, lo estabas», asintió Caster. «Pero la joven estaba destrozando tu estilo de lucha y estaban tratando de escapar de tu emboscada. Solo eres bueno para una pelea y luego cualquier sobreviviente podría destrozar tu estilo de lucha. Simplemente no tenías la habilidad suficiente para matarlos rápido. Suficiente y la joven podría sobrevivirte incluso en su peor día. Agrega a eso que tenía su maestro trabajando con ella y un mago fuerte con ellos, te habrían derrotado sin sudar en tu próxima pelea. Perdiste». Cuando pensó en ello, Match tuvo que estar de acuerdo con Caster. Assassin mantuvo una distancia constante de 7 metros de ella en todo momento. También empleó solo golpes mortales que cansarían al oponente. También disfrutó apuntando a las extremidades, apuntando a puntos que matarían si se dejaran desatendidos, como las venas y las arterias.
Y nunca cambió su estrategia, incluso cuando se metieron en combate cuerpo a cuerpo. Assassin no conocía otra forma de pelear y parecía aborrecer cambiar de táctica. No es que ella fuera mucho mejor. Ella solo sabía cómo pelear por los conjuntos de movimientos heredados que el espíritu heroico que contrató con ella le había dejado. Pero ella sabía que él o ella conocían al menos media docena de estilos diferentes sobre cómo usar el escudo. Match se estaba acercando a Assassin. Ahora que estaba más cerca, pudo ver que él estaba temblando y tensando sus músculos, pero no podía mover su cuerpo ni un centímetro. Como asesino, no tenía la habilidad resistencia mágica. Una vez que fue marcado por un misterio, estaba casi indefenso contra él, incluso si no había sido creado por un caster. Ahora con su escudo al alcance de la cabeza de Assassin, Match apretó su escudo con más fuerza. Miró al enemigo inmóvil frente a ella. Todavía parecía peligroso, con su cuerpo negro y brillante bajo la nube de humo negro que salía de su cuerpo, pero así, no era tan peligroso. Match bajó la mirada hacia la daga que aún tenía en el muslo y el agujero en el brazo por donde se había caído el puñal durante su lucha rápida y furiosa. A juzgar por la pequeña mancha de sangre en su brazo, su herida estaba sangrando a un ritmo ridículamente pequeño, ni siquiera una cuarta parte de lo que hubiera pensado para una herida así. Tal vez fue solo un efecto de que ella fuera una demi-servant. Estaba pensando demasiado otra vez. Al igual que en las simulaciones, donde había bajado su puntuación hasta que aprendió a actuar más rápido, Match agitó su escudo, apuntando a la cabeza de Assassin. Se aplastó como un huevo, aunque sin el desorden asociado. Y Assassin comenzó a desaparecer al igual que Lancer y el otro Servant desaparecieron, el humo y el lodo negro se dispersaron en el aire. Anártida, Caldea, 2017. Shirou corrió por los pasillos desiertos. Acababa de ser contactado a través de su dispositivo de comunicación en la planta de energía central mientras intentaba averiguar más sobre este demonio. Aparentemente, Fuyuki no estaba vacío de sirvientes y acababan de encontrar uno. Para cuando Shirou llegó a la mitad del camino hacia el centro de comando, porque el motor central estaba tan lejos del centro de comando. Roman lo llamó diciendo que el servante enemigo había sido derrotado, por lo que Shirou no necesitaba apresurarse. Shirou no había podido identificar al servante a partir de la descripción que Roman le había proporcionado en ese momento. Un sirviente negro, con nubes de humo saliendo de ella, castor, frenético, pero Roman dijo que ella no había usado ninguna hechicería como lo habría hecho Caster, y nadie jamás confundiría a Berserker con una mujer. Lancer no tenía armas de largo alcance como esa, ni tampoco saber. Archer era hombre, pero quién sabía qué armas tenía, ya que nadie sabía su verdadero nombre, excepto quizás Rin, pero ella nunca lo compartió. Quizás Assassin, su cabello era lo suficientemente largo como para ser confundido con una niña. O Rider, que era mujer y usaba dagas con cadenas y vestía ropa negra. Pero ninguno de ellos tenía nubes de humo. Ni Medusa ni Sasaki Kojirou tenían la leyenda que les permitiera disfrazarse. Entonces, pensándolo bien, tal vez podría haber sido Rider. A pesar de las inconsistencias, ella era la persona más cercana al Servant que Roman había descrito. Solo que no pudo haber sido. Rider no tenía un fantasma noble que pudiera hacer eso. Su piel tampoco era negra. No pudo haber sido Rider. Descubrir quién era un Servant sin ver su arma era un inconveniente, concluyó Shirou. Ser un mago normal sin la capacidad de leer casi intuitivamente el historial de armas era más perjudicial que beneficioso. Quizás por eso Rin se crispó tanto cuando dijo algo obvio. Solo que, solo habían pasado unos segundos cuando Roman le devolvió la llamada. Ahora un segundo siervo se acercaba a los tres de Caldea. Necesitaban información y ayuda y la necesitaban ahora. No iban a sobrevivir sin algún conocimiento de sus enemigos. Entonces Shirou estaba corriendo por los pasillos, usando su físico entrenado para seguir corriendo hacia los ascensores para poder bajarse cerca del centro de comando. Shirou dobló una esquina, sin siquiera reducir la velocidad mientras cambiaba el peso de su cuerpo hacia la derecha, lo que obligó a su cuerpo a girar sin tener que perder algo de velocidad girando los pies hacia el nuevo corredor. Los ascensores estaban justo a la vista ahora, unas pocas docenas de metros por delante de él. Y Shirou tuvo suerte.
Alguien estaba allí esperando el ascensor, lo que significaba que no tendría que esperar tanto. Los ojos de Shirou se abrieron cuando una puerta se abrió y la persona, uno de los magos sobrevivientes, si Shirou recordaba correctamente, atravesó la puerta del ascensor. «Esperar», gritó Shirou. Ya casi estaba. Solo 4 metros más. La mujer giró la cabeza para ver quién la había llamado. Al ver a Shirou, la persona frunció el ceño y golpeó con una mano el panel de control. Eso fue amable de su parte, pero el ceño fruncido fue grosero. «No, espera». Las puertas se cerraban, no permanecían abiertas. Shirou aceleró otra vez, con las piernas más saltando que corriendo, mientras intentaba atravesar la puerta antes de que se cerrara. «Es ahora o nunca». Shirou dio un salto final, torciendo su cuerpo hacia un lado para presentar un perfil más estrecho para pasar mejor por la delgada abertura que quedaba de la puerta del ascensor. Shirou apenas logró pasar, la puerta se cerró justo detrás de él. Respirando con dificultad en el suelo, Shirou trató de recuperar el aliento de su carrera seguida de su sprint total y acrobacias de último segundo. «Bueno, mira quién decidió entrar donde no lo querían», dijo arrastrando las palabras el mago, con una mueca casi audible en su tono. «El asesino». Uf. Esas peleas de ritmo rápido finalmente terminaron. Las cosas deberían calmarse un poco ahora. En cuanto al contrato, si bien es posible que Ritsuka no haya vendido su alma, accedió a renunciar a todas las consecuencias, incluso ir a un tribunal de justicia o buscar una compensación, por cualquier daño a su alma, destrucción del alma, mutilación, muerte, lesión. Clonación, mutación, hacer que su clon asuma su identidad, ser abandonado en el pasado, ser operado, convertirse en una persona diferente, perder su humanidad, adquirir impulsos desenfrenados, ceder a sus impulsos, ser poseído, ser borrado, convertirse en digital datos, cualquier cosa que suceda mientras él es digital, siendo controlado mentalmente, perdiendo recuerdos y desapareciendo de la historia, además de un montón de otras condiciones. Con todo, no vendió su alma de todo. Simplemente no tiene ningún medio legal para poseerlo o protegerlo mientras esté al servicio de Chaldea. Su departamento de abogados, que trabaja en otros lugares y cuyo único representante en Caldea murió en la explosión del centro de mando, pronto se daría cuenta de ese descuido e incluiría la venta del alma en todos los contratos futuros. Con acuerdo retroactivo a ser criollado.